Cordiales saludos amigos televidentes, bienvenidos y buenas noches a un programa más de Visión Universitaria, un espacio para interpretar la realidad. Este producto educomunicacional se genera aquí, en la Universidad Técnica del Norte, primer centro de educación de la zona norte del país. UTV Televisora Universitaria, conjuntamente con Radio Universitaria, preocupados por todo lo que está viviendo nuestro país, propone a la comunidad de toda la zona norte el análisis de varios temas coyunturales. En estos días, nuestro país está viviendo la etapa post-consulta popular que acudimos todos y todas las ecuatorianos aquel 4 de febrero. Y es importante que ustedes conozcan cómo se ha venido desarrollando en los diferentes escenarios, tanto en el ambiente jurídico, tanto en el ambiente comunicacional y también en el ámbito de la comunicación política. Antes de presentarles a los invitados que tendremos en esta noche para justamente analizar la conformación de las ternas ya enviadas por el primer mandatario acerca de los resultados de la consulta popular, veamos y conozcamos el criterio de la ciudadanía acerca de este tema. Nuevamente, bienvenidos a Visión Universitaria. La verdad yo no sé ni quiénes están de candidatos. Yo creo que está muy bien los candidatos que ha puesto las ternas, porque todo ecuatoriano tiene derecho a participar. Pues esto de la política ya, uno ya no se cree en nada. Ojalá sean las personas idóneas. Bueno, yo creo que no se ha hecho bien un estudio a la ciudadanía porque para que puedan ser participantes del Consejo de Participación Ciudadana, tiene que ser gente comprometida con la ciudadanía. Me parece que el Consejo, el Tribunal Electoral va a hacer el escogimiento. De ahí depende que escojan las mejores personas. En este momento no me he enterado nada del papel que van a desempeñar, ¿no? En un 90% son buenos. Son personas honorables, son personas que merecen la credibilidad y el ciudadano tiene que confiar, pues. La verdad no estoy enterado mucho de los nombres ni las personas que estén representando en eso de la participación ciudadana. Las personas que son elegidas o que van a ser elegidas deberían ser idóneas. ¿En qué sentido? No haber sido políticos, no haber tenido ningún cargo en el Estado, y que sean por méritos propios los que estén allá y nos representen como ciudadanos que somos. No, realmente no tengo ahorita conocimiento de quiénes están candidatos. No podría opinar. Gracias y continuamos en su programa Visión Universitaria, un espacio para interpretar la realidad. Los invitados de esta noche son amigos televidentes, Emir Vázquez, quien es consultor político y además vamos a analizar el tema de cómo se ha venido trabajando en este tema de la consultoría y la estrategia y marketing político y comunicacional. Y también nos acompaña Ramiro Aguilar, abogado constitucionalista, con quien vamos a abordar el tema desde el punto de vista jurídico. Así que les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Emir, gracias por asistir a este espacio de opinión. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a la gente pues, que nos va a regalar lo más importante que tiene en la vida, que es el tiempo, pues muchísimas gracias por hacerlo. Y hoy vamos a analizar, vamos a conversar, muy contento de estar aquí con una eminencia de la Constitución ecuatoriana y poder analizar todos estos datos, todo esto que ha sucedido durante estas elecciones, durante esta consulta popular, para poder determinar qué es lo que ha sucedido dentro del campo de la comunicación política y la consultoría y los resultados post la votación, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Aguilar, gracias, bienvenido. Buenas noches, gracias a ustedes. Y pues efectivamente hemos transitado por la docencia universitaria en el tema de la constitucionalidad, de modo de que es muy agradable compartir con ustedes y con el público en general, con los televidentes, sobre temas de actualidad. Así es, entremos en materia, me gustaría ya comenzar. Ya vivimos los ecuatorianos, obviamente, este proceso de referéndum y consulta popular. El primer tema, vamos a analizarlo con usted, Emir. Mencionábamos que sí, el hecho es de que la mayoría de ecuatorianos votó para que se produzcan estos cambios. ¿Usted considera que desde el punto de vista de la comunicación política eso fue así? Hay un objetivo que se puede cumplir dentro de campaña, ¿no? Que es el de ganar.
¿no? En política no existen segundos lugares. Y en este primer lugar, pues obtuvo, como todos lo sabemos, el primer lugar el sí. Pero yo creo que deberíamos meternos a investigar un poco más a fondo sobre lo que acabó de suceder. El 54% que obtuvo el presidente Lenín Moreno para ser elegido presidente, se podría haberle subido un poco más, solamente subió 9 puntos porque obtuvo el 64% en los votos, al menos en esta pregunta particular en la que vamos a analizar el día de hoy, que es la pregunta 3. No fue sumado tanto, ¿no? Pero en comunicación política y en consultoría política hay un ganador y ese es el sí. Ahora la percepción ciudadana, veamos qué es lo que sucede. Yo siempre dije en las entrevistas anteriores a esta consulta que la gente estaba viendo a que estaban viviendo una luna de miel entre todos una luna de miel, entre todos diciendo que sí, un solo actor de oposición arrastrando todo ese voto duro, pensando maquiavélicamente, diciendo pues ahora está el oficialismo a favor del sí y también partido del oficialismo a favor del no. Entonces, dentro de todo esto la percepción ciudadana como que se vio un poco aturdida, perdió su gran oportunidad, Lasso, que fue el segundo, que obtuvo el 44% de los votos del país, de poder legitimar su oposición cuando pues apareció un actor que pues casi nadie lo esperaba cuando ganó Lenin, que hoy sea oposición, que es el expresidente Rafael Correa. Dentro de todo este asunto yo creo que es muy importante el análisis del comportamiento del votante y del comportamiento del político, que va a ser una parte muy importante de cómo va a marcar las pautas de la vida del gobierno de Lenin, ¿no? Doctor Aguilar, frente a este escenario que nos acaba de explicar Emir, ¿qué hacer? Obviamente ya ha pasado todo este tema a un ámbito netamente jurídico y político. Bueno, efectivamente, en la última consulta popular, el pueblo, al calificar y aceptar la pregunta 3 mayoritariamente, dijo sí a condenar al Consejo de Participación Ciudadana, que si miramos hacia atrás, 10 años atrás, este Consejo incumplió con sus deberes. El deber fundamental del Consejo de Participación Ciudadana no solo era nombrar a las autoridades de control y demás organismos del Estado, sino también tenía una función importantísima. Tenía que luchar contra la corrupción, porque este Consejo le reemplazó a la antigua Comisión Anticorrupción. Y en ese sentido los resultados han sido totalmente negativos, porque como estamos viendo, se destapó una enorme olla de corrupción que había actuado con total impudicia en el gobierno anterior. En este sentido, el pueblo se manifestó y le ha dicho sí al gobierno para condenar a este Consejo de Participación y aprobar la propuesta del presidente, que no es otra cosa que reinaugurar un nuevo Consejo de Participación Ciudadana. En el sentido único que cabe es que sea el pueblo quien designe a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, mientras dure esta transición, autorizó al gobierno, al presidente de la República, para que nomine un consejo transitorio que va a tener la función casi exclusiva, no solo de actuar en la Comisión Anticorrupción, sino sobre todo en evaluar a las autoridades de control actuales y solicitar el reemplazo y la nominación de las nuevas autoridades de control. De modo que esa es la tarea que se viene. Así es, pero justamente el presidente ha enviado estas ternas, que son 7 ternas de 3 personas cada integrante de cada terna, pero obviamente contradice lo que mencionan algunos sectores de la oposición, que no se ha tenido de punto de vista de la equidad, que no están representados los jóvenes, que no están representadas las minorías, y obviamente están ya personajes que han participado de procesos políticos anteriores. Obviamente Francisco Herrera Arauz de Ecuador Inmediato hizo un análisis muy duro al respecto y lo voy a citar. Él dice que el ecuatoriano aguanta todo, menos que le hagan el tonto. Una frase de Benjamín Carrión. Su análisis, por favor. Bueno, realmente son puntos de vista, porque no podemos encontrar una total inocencia en quienes van a asumir unas funciones de tanta importancia. Yo veo que hay ahí luchadores contra la corrupción. Está, por ejemplo, Julio César Trujillo, está Marcelo Merlo, conciudadanos imbabureños que realmente han demostrado probidad absoluta en sus actos y en quienes
hay una total confianza. De modo de que igualmente los otros actores nominados o candidatos por el presidente están dentro de la discrecionalidad que le facultó el pueblo, porque el pueblo en las urnas no le dio una direccionalidad respecto a género o respecto a territorialidad o respecto a juventud o mayoría de edad, sino le entregó una discrecionalidad total al presidente de la República, de modo que en eso no hay que calificar las ternas que ha enviado, sino que más bien hay que ver desde el punto de vista positivo. Yo creo que ahí hay gente de mucha prestancia y sobre todo de independencia, que es lo que esperamos los ecuatorianos, que no exista la direccionalidad que existía en la anterior autoridad del Consejo de Participación Ciudadana, que no era otra cosa que el eco de lo que ocurría en Carondelet. Así es importante. Frente a este escenario, obviamente, tiene que ir de la mano de lo que es el tema de la estrategia comunicacional, de la comunicación política. ¿Usted considera que el gobierno está haciendo adecuadamente su trabajo en comunicación política? Jurídicamente y profesionalmente pueden estar muy probados personas que han estado más de 30 años, como el señor Trujillo, como el señor Merlo que nos acaban de nombrar. Pero yo creo que también es importante el apostarle a las nuevas generaciones y a las nuevas personas que pueden visibilizarse, que se han ido, que se han preparado, que tienen sus PhD, sus masterados, que podemos nosotros mostrar una visión diferente de país. Conversábamos hace unos minutos atrás y decíamos que entre todos sumando, ¿en cuántos años han estado en política? Suman más de 400 años. 457 años, decía, había un analista que mencionó justamente en estos días, si sumamos las edades promedio de los 7 miembros, un promedio de 65 años, sumaba aparte de donde han estado, yo creo que es muy importante saber qué mensaje estamos dando al pueblo ecuatoriano, ¿no? Con este tipo de designaciones, ¿no? Con este tipo de nominaciones para luego pues que vengan más adelante las designaciones. De estas nominaciones yo creo que es muy importante el mensaje que quiere dar el presidente en este momento cuando empezó con esta consulta popular yo creo que para legitimar el poder, ¿no? Para legitimar el poder, para entrar en un lugar en el que yo vea que había dos opciones para poder realizar este filtro, que podía ser la constituyente o pues el actuar por este otro lado. Es por eso que esta pregunta es la que hoy está más jalando para la opinión pública, y ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar en cuanto al mensaje que estamos dando con este tipo, con Macas ahí, ¿no? con gallegos, no sé, creo estas personas ahí que están involucradas. ¿Cuál es el mensaje que está dando el gobierno para el ciudadano común, para doña María que está vendiendo las empanadas en la esquina? O sea, ella no sabe de la parte constitucional, ella no sabe de esa parte, ella lo que va a ver son actores políticos de la vieja data que están ahí y que quién sabe pues puede estar percibiendo que sea lo mismo de siempre. Ahí se le viene como que un camino un poco más fuerte, puede ser parte de las negociaciones para poder arrumar a toda esta gente para que vote por el sí en la campaña que existió, pero hoy pues yo creo que, como lo dije, yo creo que estaban en la luna de miel y es como haberles tenido unos pitbull ahí comiendo unos buenos pedazos de carne y con un pedazo de carne al frente. Ahora se acabaron los pedazos de carne acá, vamos por el de adelante a ver qué es lo que va a suceder, claro, ¿no? Pero frente a ese escenario, también la pelotita en este caso ya está en el tema de la Asamblea Nacional. Doctor, obviamente usted nos da el análisis jurídico, pero también vamos al escenario político. Tienen 20 días la Asamblea Nacional para elegir de cada terna, de los 3 a 1. Si no, en 20 días automáticamente el primero de cada terna va a ser miembro de este Consejo de Transición. ¿Usted considera que en la Asamblea Nacional hay ese espíritu democrático, ese espíritu positivo, ese espíritu de que realmente les interesa al Ecuador, de que realmente se va a luchar contra la corrupción? Obviamente vamos a estar nuevamente en el tema de las negociaciones políticas, en el tema de los acuerdos políticos. Bueno, efectivamente la Asamblea Nacional recoge la historia de los congresos nacionales. Y en los congresos nacionales, no de ahora, sino por siempre, siempre se negoció. Y negociar no es otra cosa que repartir el poder en pequeñas cuotas de acuerdo a su número de asambleístas o de diputados como era antes. Pero lo que yo veo con mayor importancia de este acto es que quienes van a conformar esta comisión provisional, porque es provisional este consejo, no está solo únicamente preparando el camino de lo que vendrá, que es la elección del nuevo Consejo de Participación, en el cual pues el pueblo ya definió, y definió con toda
certeza que tiene que ser democrático. La soberanía reside en el pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios y el pueblo quiere entrar a votar, no con las limitaciones que se quiere imponer. Desde luego que el proyecto del presidente no es más que un proyecto que puede ser perfectible, que está trasladando al Tribunal Supremo Electoral la función de designar prácticamente a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que en esto más bien hay que rescatar la decisión del pueblo, que mayoritariamente dijo en las urnas que quiere ir a una elección democrática, para que el nuevo Consejo de Participación responda a la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano. ¿Usted no considera que se genera un vacío legal el hecho de que esta comisión de transición tiene esta facultad, no les llamemos superpoderes, ¿no? Pero ellos van a evaluar a todos los organismos del Estado, es decir, a los mismos miembros del Consejo Nacional Electoral, que van a ser los que van a designarles? Obviamente no se genera un vacío constitucional, un vacío legal, doctor. Bueno, el vacío legal está solventado mediante todos los adendums que se anexó a la consulta, de modo que ahí está totalmente claro que es la actuación de este Consejo de Participación Provisional y asimismo la integración del nuevo Consejo de Participación, pero realmente no se preveyó el tema de que iba a haber una selección provisional o anterior, que en este caso se le está trasladando al nuevo Tribunal Supremo Electoral. Eso no constaba en el anexo 3. Eso no constaba, por lo tanto, realmente ese vacío que usted acaba de enunciar, efectivamente ese vacío existe. Y al existir ese vacío, lo que cabe es recurrir a los principios fundamentales de la democracia, que únicamente le trasladan a la voluntad popular la decisión mayoritaria sobre temas de Estado. Sí, pero complicado también porque hasta la misma el Tribunal Constitucional corre el peligro de que también cesen en sus funciones, que sería el ente máximo de resolución de instancias jurídicas, doctor. Efectivamente, es el órgano de control constitucional, el Tribunal Constitucional, pero sin embargo estará sujeto a revisión de sus actos y lo primero que van a revisar es por qué incurrieron en el silencio administrativo para no evaluar la anterior consulta popular y dejaron que opere el silencio administrativo y por el transcurso del plazo de 20 días se acepte como el sí del Tribunal Constitucional, mientras ellos no cumplieron con su obligación de constituirse en un filtro de temas constitucionales. Así es, interesante, muy interesante sus aportes. Ya ven, amigos televidentes, este tema sin duda alguna importante y necesario que ustedes también en sus hogares reflexionemos, conversemos para tener la mayor cantidad de información técnica, política y jurídica. Es importante que toda la opinión pública genere estos espacios de reflexión. Les invitamos, amigos, a que después de las siguientes menciones siga aquí en su programa Visión Universitaria. ¿Sabías que nuestro segundo cerebro no está en la cabeza, sino en el vientre? Los científicos llaman al sistema nervioso entérico el segundo cerebro. El sistema nervioso se compone de unos 200 a 600 millones de neuronas. Mueve el alimento a través del aparato digestivo, indicándoles a los músculos de las paredes del tracto digestivo que se contraigan. Además, protege nuestro cuerpo de bacterias dañinas, provocando fuertes contracciones para expulsar la materia tóxica mediante el vómito o la diarrea. Un aporte de la Universidad Técnica del Norte y sus medios públicos de comunicación. Continuamos con su programa
Visión Universitaria, un espacio para interpretar la realidad, amigas televidentes. También nos puede seguir a través de Universitaria 101.1 frecuencia modulada. El tema que se está analizando esta noche es conformación de las ternas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sus impactos, tanto en el aspecto de comunicación política como en el aspecto jurídico. Los invitados que nos acompañan, Emir Vázquez, consultor político, y Ramiro Aguilar, constitucionalista. En este nuevo bloque vamos a medir ya hemos analizado el tema de la conformación, qué trabajo va a realizar, los aspectos desde el gobierno. Me gustaría que analicemos los impactos. Obviamente es muy importante saber que obviamente ya el presidente ha enviado esta terna al Consejo Nacional Electoral, pero usted hace un momento topó un punto muy importante que me gustaría ampliar esa explicación. El ciudadano común, el ciudadano de la media del país, ¿usted considera que está atento de todo esta intrínculis, pongámosle ese término, acerca de las negociaciones, de los aspectos políticos, de cómo se conformaron esta terna? Y en realidad usted considera que sabe en sí el trabajo que va a realizar la misma. Es de seguro que no, ¿no? Es de seguro que la gente tiene que levantarse a la mañana a pensar cómo da de comer a su familia. Y más allá de todo este asunto mediático y político que pueda generar esto, yo creo que es importante que las autoridades se pregunten si eso es lo que está queriendo la gente, ¿no? Esta deuda política del mensaje que están dando en estas designaciones, implícito o quién sabe con conocimiento, porque en estas grandes esferas nada se mueve sin que haya un cálculo, ¿no? Un cálculo estratégico, un cálculo comunicacional. Y ya estamos hablando de estrategas de alto nivel que también están ahí inmersos, consultores políticos que están ahí armando todo este asunto, pero yo creo que es importante el pensar en la gente, pensar en lo que está sintiendo la gente, además, por las soluciones económicas, de alguna vez que se acabe este show mediático y este show político, ¿qué es lo que va a pasar? Así es, justamente. ¿No? ¿A dónde estamos yendo? Todo otro tema, el rol del consultor político en tema de comunicación política siempre parte del tema de las encuestas, de los estudios de demoscopía. ¿Usted considera que el gobierno actualmente está realizando esos estudios y estos tienen información valiosa? Es decir, ¿sí están sintonizando con lo que quiere la opinión ciudadana o no? Mire, yo siempre comparo estas cosas como las películas antiguas de los 80 de los zombies. No sé si ustedes se recuerdan cuando lanzaban los juegos pirotécnicos y los zombies se quedaban viendo los juegos pirotécnicos de arriba y mientras tanto salían caminando y escapando. Yo creo que algo similar está pasando. Nada está siendo circunstancial aquí, todo tiene una causa. ¿Por qué? ¿No? Porque yo creo que las verdaderas atenciones que necesita el país, más allá del seguir la corrupción, más allá de la designación de los miembros, sean nuevos o sean probos o estén mucho tiempo o no en la política, yo creo que son las soluciones económicas que hay que darle al país, que hay que darle a los ciudadanos y que hay que darle a este fenómeno económico que se está dando ahora, que terminó el país con el crecimiento de 1.5% económicamente y que hoy pues estamos a 2 meses, ya casi entrando al tercer mes, con un sobreendeudamiento, las cosas están siguiendo. Entonces yo creo que esto se va a terminar algún momento y la gente va a terminar por cansarse. Las estrategias de poder distraer, las estrategias de distracción que se están dando, yo creo que se le van a terminar algún momento al presidente actual y va a empezar a tener que tomar medidas drásticas y medidas a las cuales el barco tiene que enderezarse. Más allá de estas ternas, más allá de lo que conlleva todo esto, que realmente pues en parte va a llamar la atención un poco de la gente, pero a la gente en realidad lo que le gusta es que le ayude a solucionar sus problemas y que no le toque el bolsillo. En el momento que un gobierno toca el bolsillo de alguien, recordemos lo que pasaba antes de los 10 años, ¿no? Sí, tenemos mucha memoria los ecuatorianos. Doctor, el Consejo Nacional Electoral en la actualidad, yo le voy a poner un escenario que se establece, un Consejo Nacional Electoral que fue muy cuestionado. Obviamente en las elecciones de hace más de un año dijeron que era un consejo que no tenía la probidad, era un consejo que no era técnico, era un consejo con poca credibilidad. Este consejo en funciones prorrogadas resulta que va a calificar a las personas que quieran ser parte de este Consejo de Participación Ciudadana en elecciones universales, libres y directas, como establece nuestra Constitución. Pero aquí viene el detalle. Ellos van a ser como un filtro para calificar 28 carpetas. Y de esas 28 carpetas van a ir a la elección 21 puestos
Obviamente ahí sí establece lo que usted mencionaba hace un momento, el tema de la paridad, el tema de la representación étnica y el tema de las minorías. Su criterio jurídico, por favor. Bueno, primero quiero compartir con el ingeniero su opinión que estos temas no tienen la suficiente difusión, que el pueblo masivamente desconoce cuáles son las atribuciones y deberes de este Consejo transitorio de participación y sobre todo del tema de evaluación y nominación a los nuevos órganos de control. La mayoría de ciudadanos, ciertamente, por la amplia difusión que se dio al tema del procurador y del contralor, están plenamente conscientes que estas autoridades no ejercieron a cabalidad con sus funciones y por lo tanto, de alguna manera se va a satisfacer la necesidad de que se haga justicia a estas autoridades nombrando a las nuevas a través de este Consejo de Participación. En este sentido, va a satisfacerse una demanda enorme y mayoritaria del pueblo para que se renueven estos órganos fundamentales de la vida republicana. Ahora, en cuanto al tema del Tribunal Supremo Electoral, vamos a encontrarnos con una situación extremadamente difícil que no sabemos por dónde va a encontrar salida. ¿Será que este es el único órgano del poder que no va a entrar en evaluación? ¿Y por qué no va a entrar en evaluación? Porque la ley prohíbe que este tribunal sea de alguna manera recibido impugnaciones por ningún órgano del poder del Estado, inclusive la comisión nueva que se está nombrando, porque así dice la Constitución, que un año atrás de las elecciones el Consejo, el Tribunal no puede ser afectado, de modo de que estos son los únicos que tienen su puesto seguro, porque ellos durante un año tienen inmunidad y no van a ser evaluados por este nuevo Consejo de Participación Ciudadana. De modo de que hay temas que, como usted hizo referencia hace un momento, no tienen una salida legal en este momento porque se cayó o se incurrió en un vacío legal. Será el único poder que no va a estar sujeto a evaluación, el Tribunal Supremo Electoral, porque la misma Constitución le garantiza inmunidad durante un año a las elecciones y las próximas elecciones serán en el marzo del año 1919. Complicado lo que usted nos acaba de decir, Emir, tal vez usted algún análisis ahí. Y para poder acotar un poco más lo del doctor, yo creo que sí es importante el que veamos, y regreso al mensaje que estamos dando, ¿no? Al mensaje que está dando el gobierno. ¿Por qué votaron por Lenín Moreno la gente? ¿Por qué fue el candidato ideal para poder tenerlo? Era porque la gente estaba cansado de toda la acumulación del poder, de todo este asunto del yo-yo, que le decía, el efecto yo-yo. ¿Qué está pasando ahora? ¿Y qué va a pasar ahora con este Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué efecto es el que se va a dar? ¿Va a manejar otra vez los poderes? ¿Acaso está pensando que es un cheque en blanco que tiene la ciudadanía para poder hacer lo que él quiera, ¿no? Dentro de todo esto? Yo creo que ese es el mensaje que puede estarse percibiendo en la ciudadanía y con esto puede estar ocasionando un desgaste terrible a su imagen de gobierno y ahí no habrá consultor, ni estrategia, ni comunicador político que le pueda ayudar para poder salir de esto, ¿no? Yo creo que es bien delicado lo que puede estar sucediendo. Y frente a todo este escenario que ustedes nos están describiendo, hay un elemento más que me gustaría el análisis jurídico y también de comunicación política. La Asamblea Nacional creó esta comisión especial, ¿no es cierto?, de parlamentarios y parlamentarias para tratar los temas de la consulta popular. Y obviamente se han impuesto un plazo de 45 días para absorber los dos temas que más preocupan. El tema de participación ciudadana y ellos mencionan ya la derogatoria de la ley de plusvalía. Cuando se mencionaba que en la consulta era una reforma a la ley de plusvalía. O sea, hay una diferencia sustancial entre reforma y derogatoria. Y obviamente esa misma comisión ya quiere también entrar a otros temas, como la ley de comunicación, también quieren entrar al tema, quieren fusionar con el tema de las reformas a la ley AMPETRA. Doctor, ¿es factible? Yo vuelvo al tema, en 45 días, ¿se pueden absolver estos temas? Bueno, la Asamblea Nacional difícilmente puede encontrar consensos en temas que requieren un amplio asentimiento de carácter político. De modo que en ese sentido, yo creo que la Asamblea debe ceñirse estrictamente a revisar el mandato popular. Y de modo concreto, ni siquiera al asunto de la ley de plusvalía, porque esa ley de plusvalía no merece o no tenía ninguna alternativa de reforma,
sino derogatoria o vigencia. El pueblo aprobó la derogatoria, hay que irse por la derogatoria, no por la nueva ley de plusvalía, porque efectivamente los gobiernos seccionales sí tienen una ley de plusvalía que se está aplicando. En la ley ex ley de régimen municipal, hoy que se llama ley de régimen orgánica de régimen territorial, está prevista el pago de la plusvalía o el pago de las utilidades a los predios urbanos y rurales. De modo de que no se necesita otra ley de plusvalía. El pueblo dice ya no más impuestos, porque efectivamente la realidad ha demostrado que cuando se rebajan los impuestos aumentan las recaudaciones, algo contradictorio, pero cuando bajó el IVA del 14 al 12%, pues aumentó la recaudación por el IVA. Es decir, la historia ha demostrado que cuando bajan los impuestos aumentan las recaudaciones. De modo de que yo creo que es improcedente que la Asamblea Nacional incumpla el mandato popular y empiece a elucubrar sobre una nueva ley, por ejemplo, de plusvalía. Eso no está previsto en el mandato popular. Y en torno al tema de la designación de las atribuciones o la forma de designar al Consejo de Participación Definitivo, yo creo que también hay que ceñirse a la voluntad popular. El pueblo no preveyó de ninguna manera que se designe un filtro previo. El pueblo dijo, hay que entregar la soberanía al pueblo, y es el pueblo quien tiene que definir la elección de las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana mediante voto directo y universal. Y olvidaba también que tienen que reformar la ley reformatoria, la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, eso es lo primero que debe hacer esta comisión ocasional. Efectivamente, es una ley que tiene total coherencia con el mandato constitucional, porque en la actual ley está prevista una manera de designación, y tratándose de una ley orgánica, tiene que derogarse esa ley en su amplio contenido y pues de una vez aprobarse una nueva ley sobre el tema de participación ciudadana. En comunicación política, ¿cómo crear mensajes para explicarle a la opinión pública, para explicarle a la ciudadanía lo que nos acaba de mencionar el doctor? Es decir, 45 días es casi imposible abarcar todo este tipo de información. O sea, si para la consulta popular la gente, como el doctor, y ratificando lo que acaba de decir, no tuvo mucho conocimiento de lo que sucedía, peor aún vamos a poder captar y poner toda esa información dentro de los 45 días que vienen. Yo creo que sí es importante el que hoy por hoy más bien a todo el pueblo le gusta votar siempre, le gusta ser participativo, se tiene que respetar la voluntad del pueblo del sí, pero de igual manera nosotros creo que tenemos de alguna forma como actores ciudadanos el poder hacer lo que ustedes están haciendo hoy desde aquí, desde Visión Universitaria, desde el canal. Abrir estos espacios de diálogo para que la gente se entere un poco más. También nos toca a los ciudadanos, no solamente dejarles a los gobiernos, nos toca a nosotros como padres de familia, en nuestras casas, a nuestros vecinos, el conversarles, más que convencerles, el conversarles de lo que está sucediendo para que saquen criterios propios, para que poder cambiar la sociedad. La sociedad no vamos a cambiar con actos proselitistas ni partidistas, vamos a cambiar nosotros empezando a reeducar nuestra forma de ver y nuestros constructos mentales sociales. ¿Usted considera que el gobierno la tiene difícil el hecho de poder persuadir y seducir con el mensaje para socializar estos temas? Por ahora yo creo que es un paso menos importante que en campaña. Ahora lo que tiene que hacer es centrarse en la negociación y la toma rápida de decisiones. Por eso que vemos que van saliendo las cosas rápido para que la gente no pueda asimilar, y con lo que usted no asimila no puede juzgar. Va a ser más fácil poder poner diferentes tipos de mensajes más adelante para poder justificar las acciones. Y yo pienso que esa puede ser una de las estrategias que podrían estar aplicando. Por ahora ya el convencer no le va a servir de mucho, sino más bien el tomar las decisiones y las acciones adecuadas, como decía el doctor, basándose en la elección que se dio, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Estamos concluyendo este bloque, agradeciéndoles aportes muy positivos, amigos televidentes. Les invitamos a continuación a que observen el siguiente video. Obviamente, en el mismo se va a explicar en qué consiste todo el decreto, obviamente, cómo el presidente de la República envió estas ternas al Consejo Nacional Electoral. Siga aquí en su programa Visión Universitaria.
El Ejecutivo envió el 16 de febrero de 2018 a la Asamblea Nacional los 2 proyectos de ley que se deberán aprobar tras la consulta popular y referéndum del 4 de febrero. El presidente de la República, Lenín Moreno, también envió el marco normativo para la selección de los comisionados que se elegirán por votación popular para integrar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nace de la pregunta 3 de la consulta popular, es decir, una pregunta que correspondía a un referéndum. Creo que un tema que no ha quedado totalmente dimensionado en la sociedad es cuál es precisamente la diferencia que tenemos entre un referéndum y una consulta popular, y de ahí radica la respuesta que debemos dar a las interrogantes que se plantean actualmente. ¿Qué significa referéndum? En el referéndum nos hacen preguntas que pueden ser preguntas de carácter normativo, sí, pero se incluye cuál es el texto que se va a modificar, en este caso que se modifica principalmente la Constitución. Es decir, cuando votamos por el sí, cuando el pueblo se manifestó a favor del sí en la pregunta 3, no solamente que votó a favor de la pregunta que estaba establecida ahí, sino también respecto a todo lo que decía el anexo 3. En la Secretaría de Gestión de la Política se informó que en el proyecto de ley se incluyó como requisito una evaluación por parte del Consejo Nacional Electoral, CNE. Este organismo será el primer filtro para quienes intenten ser comisionados del Consejo. Lo que votamos principalmente es una reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, y para ello es necesario tener un Consejo de Transición que realice todo este procedimiento. Los 28 mejores puntuados en el concurso de méritos y oposición irán a las urnas. Los 7 más votados serán los consejeros titulares y los siguientes serán los alternos. En el proyecto de la normativa se establece que la elección de los consejeros deberá ser a la par de las elecciones seccionales previstas para el 2019. De la terna, precisamente, que conforman cada uno de ellos, las personas que realmente son consideradas idóneas serían las más opcionables para que conformen esta nueva comisión transitoria. Gracias amigos, buenas noches. Seguimos en su programa Visión Universitaria, un espacio para interpretar la realidad. El tema que se está abordando esta noche es la conformación de las ternas para el Consejo de Transición de Participación Ciudadana y sus impactos, tanto desde el punto de vista jurídico como desde la comunicación política. Y hemos abordado durante de estos aproximadamente 35 minutos cuáles son los impactos en todos los ámbitos para la conformación. Pero hay, sin lugar a dudas, un tema muy importante también es qué rol juegan los movimientos sociales, qué rol juega la representación social, la opinión pública. Mira, obviamente se ha mencionado y la característica era que obviamente este consejo parta desde la sociedad civil. ¿Se está logrando eso? Yo creo que las decisiones que se van tomando van naciendo primeramente en campaña desde las necesidades ciudadanas, ¿no? Ahora en provincia podemos evidenciar algunas campañas que hace un tiempo atrás hubiesen sido imposibles de ganar. Ejemplo, la campaña del prefecto actual, ¿no? Que venía a competir con un prefecto en funciones con todos los millones de encima y obras inauguradas. La investigación social determina esa nota que está suelta en la opinión pública y que le está haciendo falta al ciudadano para poder llegarle. Todas estas decisiones que se van tomando son importantes traspolarlas también a gobierno. Y es ahí en donde los gobiernos empiezan a perder su imagen, su legitimidad y su poder, porque empiezan a hacer cosas que realmente ya una vez que llegan al poder se olvidan que el mandante es del pueblo y que el sentimiento de la gente es quien le va a mantener en el poder o le va a dar la oportunidad de hacer cosas mejores, o también le va a decir gracias, hasta aquí llegaste. Es importante que la gente que está en el poder escuche, no solamente los políticos que están en formación escuchen, sino también los gobernantes empiecen a prepararse para seguir escuchando a la gente. Es importante el sentir de la gente para poder traspolar esto, ¿no? Así es. Otro tema, doctor Aguilar, que me ha llamado la atención. Obviamente uno de los requisitos es que los candidatas, 5 años atrás no hayan tenido
permanencia en algún partido político. Ese es el requisito fundamental. ¿Qué rol les queda a los partidos políticos cuando nuestra sociedad, vivimos una democracia participativa, se menciona, que está compuesta, como establece la Constitución, por partidos políticos? Bueno, es un tema que carece de legalidad, diría yo, y carece de legalidad porque la Constitución prevé la libertad, uno de los derechos fundamentales de las personas, el actuar o inmiscuirse, más bien le motiva a participar en la vida política, en una organización política o un movimiento político. De modo de que ahora este tema carece de legalidad. Ahora, al carecer de legalidad no quiere decir que carezca de legitimidad, porque como dijo muy bien el ingeniero, la legitimidad se alimenta en el día a día de la participación ciudadana, porque la legitimidad nace de la mayor aceptación ciudadana sobre un determinado tema. Yo creo que sobre estos temas el gobierno está gozando de legitimidad partiendo desde la última consulta popular, que le dio una aceptación mayoritaria más allá del 60%. De modo de que en este tema el gobierno ha receptado y ha sido sensible. Desde luego que hay asuntos que se está en este momento analizando y que realmente tienen asidero, en el sentido de que en esta comisión no existe juventud, de que en esta comisión no existe temas de raza, no existe temas de equidad de género, en fin. Entonces, bueno, claro que sí, tratándose de una comisión provisional, podría decirse que estos son pequeños obstáculos frente a la decisión o frente al objetivo mayoritario, que es lo que está demandando el pueblo ecuatoriano, analizar y evaluar a todas las autoridades de control que fueron responsables de todo este gran escándalo de corrupción. De seguro, mi siguiente inquietud va a generar algunos análisis. ¿Usted considera que como Imbabura, específicamente, deberíamos proponer nombres de hombres y mujeres que de seguro los hay para este tema, para que conformen ya como candidatos el Consejo de Participación y Control Ciudadano, doctor? Más que nombres, yo quisiera ir a ideas. Yo creo que como Imbabura debemos proponer de que la elección de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana sea lo más amplio posible, de que no exista ningún tipo de limitaciones, que más bien se convoque a la participación de las cámaras de producción, de comercio, de las universidades, de las asociaciones de trabajadores, de los gremios de profesionales, de las asociaciones de género, en fin, de que esta participación ciudadana sea efectiva y real, porque deje de llamar a la participación ciudadana y poner límites a través de un determinado organismo, deslegitima la participación ciudadana. Yo más bien creo que en esta época de amplio diálogo nacional, la mejor manera de dialogar es con todos los gremios. Cuando hizo efectivo el mismo presidente Moreno la derogatoria del decreto que afectaba a todas las organizaciones gremiales y que hoy se derogó ese decreto y que permite la vida normal de toda la organización gremial en la República. Por lo tanto, pues en esta nueva era, yo creo que es la era del diálogo, la era de la total amplitud de criterios, la era de donde podamos participar en actos de participación ciudadana lo más amplios posible. Y frente a todo este escenario que hemos hablado en esta noche, ¿cómo quedan los partidos políticos desde la comunicación política? Hay un desgaste de los partidos y de los políticos extraordinario a nivel de Latinoamérica y de Iberoamérica, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, hoy que estuvimos por México, la tendencia es dejar de llamarse políticos, sino de llamarse representantes ciudadanos. Entonces, activista político. Sí, entonces movimientos independientes, ciudadanos. Este es el desgaste por la falta de participación también de las mismas personas. Mira, hoy tenemos el grueso de la votación de los millennials, que son los nacidos del año 80 hasta el 2000, ya votaron esta vez los centennials, que son los nacidos del 2000 en adelante, ya votaron en esta ocasión. Una despreocupación extraordinaria de la política de estos personajes, de esta generación,
porque realmente es lo que nos han vendido, ¿no? O sea, que la política nos sirve, que pues cuidado te hagas políticos porque te sale cachos y cola, no topes la política, y esta parte ha quitado también la participación ciudadana para ser actores y gestores de la gestión pública. Yo creo que es importante que hoy, pues nosotros en este camino de la reivindicación de la participación ciudadana, como estamos, como dice el doctor, en la época de diálogo, empecemos nosotros más bien de dialogar para afuera, empecemos a dialogar con nosotros mismos para empezar, y luego con quienes nos rodean para poder hacerles cambiar la forma de pensar, porque si es que nosotros no logramos eso, vamos a seguir lamentándonos y vamos a hacer aquí una reunión luego de 10 años y a seguir hablando de los mismos problemas sociales que tenemos hasta el día de hoy, por la falta de participación y de la implicación de los jóvenes a la política. Y esta parte del Consejo de Participación Ciudadana es una deuda inmensa que están dejando, porque existen muchos actores, existen empresarios jóvenes, existen profesionales jóvenes. Se tendría que hacer una convocatoria ciudadana de crear nuevos referentes dentro del imaginario colectivo, porque nos estamos dando cuenta que simplemente nosotros, con esta misma despreocupación juvenil, han tenido que actores políticos quedarse más de 30 años en el poder, porque pues los jóvenes no han participado. No ha habido una renovación de los cuadros políticos. No ha habido una renovación de cuadros políticos, pero no es tampoco culpa del mismo político, también es culpa de esta generación, de esta nueva generación, que muy poco le interesa la política, ellos más se mueven por causas que por ideologías. Esta aplicación es la que nosotros, y también a los gobernantes, nosotros como consultores políticos, nuestra misión, el poder crear nuevos líderes, el poder decirles a la gente que se despierte, que se levante, que se quite las telarañas mentales de lo que nos dijeron, de los políticos, que los políticos nos sirven, que estar en política es lo peor del mundo, cuando realmente si entendemos el concepto de política, es algo súper importante para poder llevar adelante a nuestra sociedad cuando tenemos hijos, cuando tenemos hermanos, o a medida que vamos madurando. Claro, desafortunadamente los jóvenes aún no maduran su corteza frontal y es imposible que entiendan cosas que no pueden entender por su madurez de la corteza frontal, pero hay inteligencia implícita ahí para poder influenciarles de diferente manera, para que sean actores verdaderos, sociales, pero eso también depende de nosotros como personajes, sí, y de ustedes, de los medios de comunicación, ¿no? Se habla mucho de que nuestras sociedades son muy emotivas, o sea, que nos basamos mucho en los sentimientos. Con los tres cerebros que exactamente, tenemos, ¿no? Totalmente de acuerdo, que votamos en base a sentimientos. ¿Usted considera que hay ese reto? Es decir, hay políticos que mencionan que este proceso que está viviendo actualmente el país no lo piensan en función de ahora, lo están pensando en el 2021, o sea, ni en el 2019, 2021. Sí, yo creo que en esta campaña lo que ha habido es un posicionamiento de nuevos o un desgaste de las personas que quieren ser alcaldes o quieren ocupar concejalías en las próximas elecciones, sin regresar a ver las verdaderas necesidades ciudadanas, ¿no? Doctor, estamos ya queriendo finalizar, obviamente la idea es poder dar la mayor cantidad de contenidos, obviamente, para que nuestro público televidente genere sus propias conclusiones. Usted nos ha dado toda una explicación desde el punto de vista jurídico, los posibles escenarios. Obviamente hay una responsabilidad altísima en este Consejo de Transición que se elija, que está designado, obviamente ya se ratifique y que una vez que estén posesionados, ¿usted considera que hay todo un peso político atrás de los 16 millones de ecuatorianos para que su trabajo sea transparente, su trabajo sea ético y consecuente con lo que usted mencionó, con la voluntad popular? Sí, sobre todo hay una gran expectativa nacional. Hay una gran expectativa porque más allá de que ha actuado ya la función judicial, ya se ha juzgado al Contralor, a varias autoridades, y otros están en proceso de juzgamiento, incluido el ex vicepresidente de la República. Más allá de eso, lo que hay es una expectativa en que este cambio que se anunció sea efectivo. Y como decía acá el ingeniero con mucha razón, este es un cambio que también debe ser generacional. Debe ser generacional porque la juventud que tiene nuevas expectativas de participación ciudadana, a quien se le convoca día a día a aportar en la vida cívica de los pueblos, tenga la suficiente receptividad por parte de las autoridades también, porque esto es un mensaje de ida y vuelta. De modo de que yo veo que estamos viviendo esta nueva época, de que hay una gran responsabilidad cívica y patriótica en esta comisión,
no de estas comisiones cívicas que aparecieron por ahí y luego cobraban los sueldos en la ventanilla de al lado, sino que una comisión cívica que tenga por objeto realmente destapar una época, volverla transparente, sancionar a quien hubiera que sancionar y luego de esto levantar el ánimo y levantar el espíritu cívico del pueblo para que esta nueva era que se está anunciando se haga efectiva con una total participación ciudadana. ¿Qué significa esto? Que pueda receptarse la voz aislada, como se dijo acá, de los que no tienen voz, de la gente que está en el día a día pensando qué va a llevar a su mesa mañana y que a veces no les llegan los mensajes políticos, sino que les llegan mensajes subliminales que únicamente le convocan al día de las elecciones, sin que el día a día pueda ser motivo de análisis al interior primero de su propio hogar, de su gremio, de su familia y de la sociedad. Así es, para ya finalizar agradeciéndole su participación en este programa, en un minuto a cada uno de ustedes me gustaría que se dirijan a la cámara y obviamente, ¿qué decirle a la opinión pública? Obviamente, Emir, gracias, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación y comunicación política, ¿qué decirle a nuestra teleaudiencia? ¿Cómo informarse? ¿Cómo poder lograr decir, sí, esto es positivo, esto es negativo? Una recomendación en un minuto y nuevamente muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy antes que nada agradecerle al doctor por hoy aquí en la universidad por haberme dado un nuevo título. Ahora soy ingeniero, ¿verdad? Muchísimas gracias. A ustedes que me están viendo y hablarles desde el sentido más profundo de implicarnos y tomar las riendas como ciudadanos, preocuparnos un poco más sobre las cosas políticas y las decisiones que van sucediendo a nivel del país, porque realmente son las que marcan nuestra vida. Que dejemos de decir, a mí no me interesa esa parte, porque en realidad la política es quien va a determinar el futuro de sus hijos, el futuro de ustedes, y yo creo que sí es importante que ustedes como padres de familia, o ustedes como estudiantes y las personas que nos ven, los profesionales, los que trabajan el día a día, empecemos a regresar a ver un poco más a las necesidades propias, a las necesidades de nuestras familias y les hagamos despertar para que formen parte de esta participación ciudadana que es la que es muy importante formar parte en todos. Muchísimas gracias, doctor. De la misma manera. Gracias por la invitación, pues, y ratificar la convocatoria a que participemos con mayor vehemencia, con mayor realidad, con mayor efectividad en la vida social de nuestro gremio, de nuestra sociedad, de nuestro barrio, de nuestra organización y de nuestra ciudad y del Estado ecuatoriano. Esta es la efectiva participación ciudadana que nos hace ser partícipes de la vida del Estado, donde estamos viviendo el día a día y donde viven nuestros hijos y nuestra familia. No me queda más que agradecer nuevamente la presencia de nuestros invitados, de Emir Vázquez, consultor político, y de Ramiro Aguilar, abogado. El tema que abordamos en esta noche, amigos televidentes, fue la conformación de las ternas para el Consejo de Participación Ciudadana y ver los posibles impactos en los ámbitos de la comunicación política y en el ámbito de la jurisprudencia. No me queda más que agradecerles y no se olvide de seguir su programa Visión Universitaria todos los días sábados a partir de las 19:30 y el reprise los días miércoles a la misma hora. No me cabe más que agradecerles y la recomendación que realizamos al cierre de cada programa: analicen, debatan y discutan estos temas en casa. Es muy importante que desde la familia surjan todas estas inquietudes e ir construyendo esos contenidos ciudadanos que son muy importantes. Conmigo, gracias, un fuerte abrazo, hasta una próxima oportunidad.